Ya, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo número 2. La semana pasada ya hablamos un poco acerca de este salmo. Recuerden, vimos cómo se relacionaba este con los temas que este salmo va a tratar y de cómo estos temas se relacionan con el Salterio, siendo este salmo uno de los introductorios. Introductorio no solamente de todo el Salterio, sino que también de el primero de los libros que forman parte del Salterio. ¿Recuerdan de los 5 libros que forman parte o que forman el Salterio? Eh, ¿Recuerdan cuál era el tema del primer libro? ¿La alabanza? No, no es la alabanza. Confrontación. La confrontación. Y entonces lo vimos en el Salmo 1, la diferencia entre el justo y el injusto, diferencia en cuanto al fundamento, diferencia también en cuanto a la vida y al destino de estos dos grupos. Y aquí también vamos a ver la confrontación de forma muy clara en este Salmo. Vamos a leerlo entonces. El Salmo número 2 dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, este salmo se divide en 5 partes. Versículos 1 al 3 nos van a mostrar o van a constatar la rebelión de las naciones contra Jehová y su ungido. En los versículos 4 al 6 vemos la respuesta de Dios a esa rebelión. Versículos 7 al 9. Marcelo, disculpa, ¿estás ¿Sí? grabando? Sí, sí, con el teléfono. La tercera parte, los versículos 7 al 9, nos van a hablar acerca de de afirmaciones acerca del reinado del Señor Jesucristo, del reinado del Hijo. Los versículos 10 y la primera parte del versículo 12 van a aconsejar, vamos a encontrar el consejo a los reyes. Y finalmente, la última parte del versículo 12, encontramos una declaración de bienaventuranza. ¿Quién es el autor de este salmo? ¿Alguien sabe quién es el autor de este salmo? ¿Daniel? David, ¿David? ¿Cómo lo sabes? porque habla del reinado. ¿Ya? Porque lo dijo Marcelo la vez pasada. ¿Por qué qué? Porque lo dijo Marcelo la vez pasada. Ah, ya. En,
En el libro de Hechos, el capítulo 4, Hechos 4, el versículo 25, se va a citar este salmo. Y dice, porque por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces aquí la iglesia que está orando a Dios, pidiendo valentía para poder predicar, el apóstol aquí, o Lucas, registra que la iglesia dice, fue David quien dijo estas palabras. Y cita entonces el Salmo número 2. Ahora, ¿cómo la iglesia sabía? Nosotros no lo sabemos. Pero, por el registro inspirado de Lucas, sabemos que es David quien escribió este salmo. Entonces, este salmo no tiene en el título, que recuerden estos primeros dos salmos, no tienen título, como la gran mayoría de los salmos que encontramos en el primer libro, casi todos ellos tienen el título diciendo Salmo de David. Este no lo tiene, pero nosotros sí sabemos que es David porque Lucas, de forma inspirada, registra este hecho. Este salmo entonces que escribe David, es difícil encontrar en qué momento de la historia se encuadra. Porque este es un salmo, podríamos decir, de coronación, es un salmo en el cual se le dice al hijo, tú eres ahora el rey. Pero la descripción que hace este salmo no es fácil ubicarlo en algún momento. Por ejemplo, cuando David es entronado, cuando él es puesto como rey, no existían estas luchas aún. Quizás después, cuando Salomón es nombrado rey o es puesto como rey, pero David no podría estar escribiendo acerca de este gobierno de Salomón. Entonces, podríamos decir, este es un salmo que nos habla acerca de un principio general, el que va a existir siempre. Porque recuerden, esta confrontación va a ocurrir siempre entre las naciones, porque eso es lo natural, porque recuerden, el hombre, por su depravación, él siempre va a estar contra Dios, contra el Señor Jesucristo, contra el ungido, contra el que gobierna en el nombre de Dios, hasta que la promesa que aquí es hecha sea cumplida. Y entonces comienza el salmista hablándonos acerca de esta rebelión y haciendo una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces aquí el salmista está asombrado por lo que hace la gente. Fíjese acá que está hablando no solamente de los reyes, sino que aquí está hablando acerca de naciones, pueblos. Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces esta pregunta es como que no entiendo por qué la gente y los pueblos están haciendo esto. Porque primero, Dios es bueno. ¿Por qué la gente querría alejarse de Dios? O sea, eso es insensato. Y en segundo lugar, ¿cuál es el objetivo de querer alejarse y librarse de Dios si Dios es todopoderoso? Entonces no hay sentido en lo que hace la gente, en lo que hacen los pueblos. Y es por eso que este motín, el salmista lo llama una cosa vana, una cosa sin sentido,
algo que finalmente no va a acontecer. Es como cuando los adultos jugamos a las peleas con los niños chicos. Y el niño como que trata de pelear y trata de pegarte como si él te fuera a ganar, pero finalmente no es así. Y no va a ser así porque él no tiene la fuerza. Porque Dios es el Todopoderoso. Entonces, es insensato y es vano rebelarse contra Dios. Pero esto no tiene que sorprendernos porque la naturaleza del hombre es vana, es insensata. La rebelión desde el Edén es vana e insensata. No tiene sentido. Es vana la rebelión porque ya en el principio, después del primer pecado, Dios ya dijo que el hijo de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. O sea, ya el final ya está dicho. O sea, no hay sentido en rebelarse. Entonces, la gente, los pueblos se rebelan, se amotinan. Los reyes de estos pueblos, como sus representantes, también participan o forman parte de este motín. Y dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense, ¿en qué consiste este motín? Esta rebelión. Lo que quieren las naciones es vivir como si Dios no existiera. Es vivir sin la ley de Dios. Es vivir de una forma independiente. Ahí en Hechos 4, texto que mencionamos recién, Hechos 4, 25 al 28, nos va a decir cómo un cumplimiento histórico de esta realidad lo encontramos en el asesinato del Señor Jesucristo. Hechos 4, versículos 25 al 28, dicen, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjese cómo acá la iglesia está diciendo, menciona a los pueblos, los gentiles y el pueblo de Israel. Y menciona también a los reyes, ¿no? A los gobernantes civiles, Herodes y Poncio Pilato. Entonces, en la muerte del Señor Jesucristo se cumple históricamente esta promesa o esta realidad. La realidad es que los reyes se rebelan no solamente contra Jehová, sino que también contra el Señor Jesucristo, su ungido. Aquí en el Salmo 2 encontramos Jehová y su ungido, y en Hechos 4 dice Jehová y el Cristo, y su Cristo, porque básicamente es lo mismo, el ungido es Cristo, es una traducción. Entonces, las naciones se rebelan contra el Señor Jesucristo y contra Jehová, y ellos quieren vivir de una forma independiente a Él. Podríamos decir, las naciones quieren vivir, quieren tener o ser gobernados secularmente. Podríamos decir, como se dice en nuestro país, que somos un país o una nación, se me fue la palabra. No es secular. Laico, exactamente. Bueno, es interesante que la constitución de nuestro país no habla de Estado laico. Más bien, en nuestro cuerpo legal, Chile es un país religioso. Sin preferencia por alguna religión, pero es un país religioso.
De hecho, hay que jurar por Dios. Los gobernantes llaman la maldición de Dios cuando ellos no gobiernan bien. Sin embargo, es religioso en un sentido muy amplio. De hecho, todas las religiones son permitidas. Pero está esa idea de que queremos vivir y queremos gobernar sin estar atados a Dios. Y eso entonces es un pecado. Las naciones no pueden querer el gobernar sin mirar a Dios y su palabra y su ley. Esta idea de los reyes y las naciones rebelándose y amotinándose contra Jehová y contra su ungido, nos es mostrado aquí como un ejemplo de insensatez. Es un ejemplo de la ignorancia. En 1 Corintios 2:8 dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, si ellos hubieran entendido, si ellos fueran entendidos, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Porque finalmente el Señor gobierna todo, el Señor es todopoderoso. Y así la iglesia ahí en Hechos dice, bueno, ellos se rebelaron contra ti, Herodes, Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, mataron al Señor Jesucristo, pero finalmente, y esta es la ironía, estaban haciendo lo que tú habías determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a pesar de que ellos se rebelan, ellos están cumpliendo con tu voluntad. Bien, ¿cómo Dios va a responder a esta rebelión de los gobernantes de la tierra? Como es absurda esta rebelión, nos dice que el que mora en los cielos se reirá. No es que en sí sea chistoso, que sea agradable, pero aquí hay una demostración de lo absurdo que es esta idea. O sea, Él se reirá. El Señor se burlará de ellos. Claramente, esta idea de rebelarse contra Él y de vivir como si Él no existiera, no va a poder ser cumplida. Aquí el Señor se ríe de la arrogancia de los príncipes de la tierra. Pero va a pasar de la risa y la burla luego al ejercicio de su ira. Les hablará en su furor, los turbará con su ira. Entonces, Dios va a castigar a estas naciones que se rebelan contra Él y que quieren vivir de forma independiente de Dios. El versículo 6, podríamos decir, es el centro del Salmo. Y nos dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la idea de que el trono de Jehová estaba en los cielos y en la tierra? Él, el Todopoderoso, va a estar gobernando. Y aquel que Él puso en el trono, en Sión, va a estar gobernando y va a estar haciendo su voluntad. Entonces, cuando los reyes de la tierra quieren independizarse de Dios, Dios dice, ojo, yo he puesto el rey que va a gobernar sobre todos ellos. Porque recuerden que el gobierno de Sion no se reduce a Jerusalén o a Israel, porque está junto Sion con los cielos. Y aquel que reina en Sion, reina también en los cielos.
Y por eso el Señor Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Si vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Según de Samuel 7, versículo 10 voy a leer, desde el 10 en adelante. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a Él padre, y Él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Estas palabras están en el contexto del pacto de Dios con David. Entonces, David y la descendencia de David haría casa para Dios. Y nosotros vemos cómo Salomón construyó el templo en Sión. Y aquí el pacto que Dios hace con David, recordemos que lo que vimos la semana pasada, no es solo con David, sino que es con toda su descendencia, con toda su estirpe que serían reyes. Que finalmente esto termina en el Rey, el Señor Jesucristo. Y entonces, el trono que él da a David y el lugar en el cual él lo pone a reinar son el trono y el reinado de sobre todas las naciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a la rebelión? Es colocar un rey sobre ellos. Este rey David, su descendencia y finalmente y especialmente el Señor Jesucristo. Él es quien va a reinar y quien va a enfrentarse a estos que hacen este motín. En el versículo 7, nosotros encontramos ahora al ungido hablando. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este entonces es el decreto divino. Dios colocó un rey sobre Sión y al ungido entonces le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, Dios adopta al rey. En 2 de Samuel 7:14, texto que leímos recién, dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces en el momento este de la entronización, de la coronación de David para ser rey, Dios lo adopta y le dice, yo le seré a él padre y él será a mí hijo. Esta frase también es aplicada al Señor Jesucristo varias veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 13, el versículo 33, Hechos 13, os voy a leer a partir del 30. Hechos 13, desde el 30 dice,
Mas Dios le levantó de los muertos. Uy. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjese cómo aquí se relaciona la resurrección del Señor Jesucristo con esta frase que es usada en la coronación del rey. Tú eres mi hijo. Recuerden que cuando hablamos acerca de la Gran Comisión, dijimos, ¿en qué momento al Señor Jesucristo se le da toda autoridad en el cielo y en la tierra? ¿En qué momento al Señor Jesucristo se le da el reinado sobre todas las cosas, el reinado mediatorial? En el momento de su resurrección. Y aquí nos dice que es después de su resurrección en el cual al Señor Jesucristo se le dice, mi hijo eres tú. Ahí Él es coronado. Si vemos en Romanos 1:4, Romanos 1:4, dice, fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fíjese aquí como también en el momento de la resurrección de los muertos, el Señor Jesucristo es declarado hijo de Dios con poder. Esto significa que Dios no lo reconocía antes como hijo, no. Obviamente sí, siempre fue el hijo. Pero ahora Él es declarado hijo de Dios. Esta frase está relacionada con el ser declarado rey, con el que se cumple las frases, las palabras que Dios usa cuando Él coloca a David como rey de Israel. En el libro de Hebreos 1, versículos 3 y 4, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, luego de haber realizado la purificación de nuestros pecados, o sea, luego de haber muerto y resucitado, entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y le es dado un nombre más excelente que el nombre de los ángeles. Entonces cuando Dios le dice a su ungido, y que según el Nuevo Testamento este ungido es finalmente el Señor Jesucristo, cuando Él le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, le está diciendo, tú eres rey. Este es el rey al cual Dios puso sobre Sión su santo monte, el Señor Jesucristo. El darle al Señor Jesucristo el reinado es la respuesta de Dios a la rebelión de las naciones. Y entonces Dios le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, las naciones, estas que se rebelan contra Jehová y su ungido, son finalmente el regalo de Jehová a su ungido, al Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando Él le dice a los discípulos, ahí en la Gran Comisión, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, le está diciendo, van a cumplir este propósito. Ustedes, por medio de la predicación, por medio del discipulado, van a hacer que las naciones sean mi herencia. Y entonces nosotros vemos el cumplimiento de esto en el libro de los Hechos y bueno, en la Providencia. Y como ya vimos el libro de Apocalipsis, sabemos cómo esto se va a finalmente, cómo esto va a terminar. Con los reyes de la tierra doblando sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Y Él va a gobernar entonces
todas las naciones. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo gobierna en gracia a la iglesia, a aquellos que son suyos, pero Él gobierna también con poder, con la vara de hierro a aquellos que no son suyos. Y Él gobierna entonces con un poder que no tiene igual. Por eso dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Porque Él va a hacer en las naciones pagar por su rebelión. Y considerando este juicio de Dios, el juicio de Cristo sobre las naciones, luego ellas van a doblar sus rodillas delante de Él. Esta frase, lo quebrantará con vara de hierro, la encontramos 3 veces en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Una vez en Apocalipsis 2, como una promesa para la iglesia, aquellos que son fieles se van a gobernar sobre las naciones y les será dada la vara de hierro. Y luego en el capítulo 12 y el capítulo 19, hablando específicamente acerca del Señor Jesucristo gobernando sobre las naciones. Y entonces, si Jehová se reirá, si Él se burla de la rebelión de las naciones, y si Él ha puesto al Señor Jesucristo para gobernar sobre las naciones, y Él le ha dado al Señor Jesucristo un poder total, absoluto, para poder castigar a las naciones, ¿cuál es el consejo ahora para los reyes de la tierra que representan a las naciones? Y entonces, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. O sea, gobernantes civiles, escuchen. Sean prudentes, antes de que venga el juicio de Dios, antes de que venga la ira de Dios y que venga más ira aún, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, esto que va a pasar finalmente de la conversión de los reyes de las naciones, vendrá no solamente como una obediencia externa, servirlo con temor, sino que también va a venir con una obediencia interna, con una alegría de poder servir a Dios. Y alegraos con temblor. Entonces, ¿qué es lo que Dios exige de los gobernantes civiles? ¿Qué es lo que Dios exige de todas las naciones? Es que ellos escuchen la amonestación, que ellos escuchen el consejo, que ellos consideren el bien de sus naciones y que entonces sirvan a Jehová. ¿Y de qué forma ellos van a servir a Jehová con temor y temblor, con alegría? Honrando al Hijo, dice el versículo 12. Honrar al Hijo es más que una traducción, aquí hay una interpretación. Quienes nos traducen esta frase nos están ayudando a entender mejor. Pero esa no es la idea de una traducción. Para eso están los pastores, para explicar lo que dice la Biblia. El texto ahí dice, besad al Hijo. ¿Cuál es la idea de besar al Hijo? Es reconocerlo como rey. Veamos, por ejemplo, en 1 Samuel 10:1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces aquí Samuel, cuando Saúl es ungido para ser rey, lo que hace Samuel es derramar el aceite sobre la cabeza de Saúl, o sea, el ungirlo como rey y besarlo. Porque el besarlo significa el reconocer que él es rey y someterse a él. Veamos, por ejemplo, en Primera de Reyes 19:18. Primera de Reyes 19:18.
Yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y aquí hay un paralelismo. El doblar la rodilla delante de Baal es igual que besarlo. ¿Cuál es la idea? De prometer fidelidad delante del que se besa o que se dobla la rodilla. Entonces, besar al Hijo quiere decir reconocer que el Hijo es el Rey, prometerle fidelidad a Él, reconocer que Él es el Rey sobre Sión. Y porque está sobre Sión, sobre todas las naciones. Reconocer entonces que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Entonces, lo que Dios exige de los reyes de la tierra, de los gobernantes civiles, y no la idea de que hoy día no hay reyes, entonces este capítulo no se aplica, no tiene ningún sentido porque Herodes y Pilato tampoco eran reyes en el sentido de los reyes que están hablando aquí David, en el tiempo de David. Su gobierno era de otra forma, no era monarquía. Aún así, la iglesia reconoce que ellos son los reyes de los cuales está hablando este salmo. Por lo tanto, los presidentes, los senadores, los ministros de Corte Suprema están incluidos dentro de los reyes y los jueces de la tierra y los príncipes de los cuales habla el Salmo 2. Entonces, lo que Dios exige es que reconozcan al Señor Jesucristo como Rey. Y de esa forma van a aplacar su ira y finalmente el juicio no va a venir sobre ellos y sobre esas naciones. Porque aquí cuando habla acerca de los reyes no está hablando solamente de los reyes, sino que los reyes son los representantes de las gentes y los pueblos, de los cuales habló en el versículo 1. Leamos en el Salmo 3, en el Salmo 33. El versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Entonces, para que no se enoje el Señor Jesucristo, para que estas naciones no sean malditas por Él, sino que sean benditas, Él dice, ellos tienen que tener a Dios, o a Jehová específicamente, como su Dios. En el Salmo 144, versículo 13. No, 15. 144, 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. En Proverbios 14, (34) dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia, y aquí la justicia es la obediencia a Dios, engrandece a las naciones. Pero el pecado, la rebeldía es afrenta, o sea, va a traer mal a las naciones. Entonces, ¿qué es lo que los reyes y los gobernantes civiles deben hacer? Es reconocer que Jehová reina sobre ellos, que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todas las naciones deben hacer esto. Entonces tiene que haber un reconocimiento oficial. Porque en esa atribución del cual está hablando Dios acá, de los reyes en cuanto representantes oficiales de sus naciones. Por eso nosotros hablamos cómo Israel hacía un pacto
de obediencia a Dios, las naciones deben hacer un pacto, o en los documentos que unen a la nación, como las constituciones, debería estar este pacto que las naciones, que los reyes hacen con Dios. Finalmente, este salmo y esta introducción termina como empieza, con bienaventuranza. Así como es bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, va a terminar diciendo bienaventurados todos los que en él confían. Entonces no es solamente aquí una promesa de juicio, sino que hay una promesa aquí de bendición también. Todas las naciones que en él confían, finalmente serán bienaventuradas. Y la paz y la justicia y el bien va a estar sobre esas naciones, aquellas que confían en el Señor, en Jehová y su ungido. Amén. Tenemos que dar gracias a Dios entonces porque Él nos ha dado a su Hijo como nuestro Rey. Amén. Tenemos que dar gracias porque Él nos ha dado su ley para que nosotros sepamos cómo debemos vivir. Debemos dar gracias porque nuestro Rey es bueno, porque nuestro Rey es todopoderoso. Él gobierna, dice Efesios 1, para el bien de la iglesia, para el bien de los santos. Y tenemos que pedir entonces también a nuestro Dios que las naciones y que nuestros gobernantes se sometan a Cristo, que conozcan a Cristo. No solamente para evitar el juicio de Dios, sino también para traer paz, para traer justicia, para traer bienaventuranza a las naciones. Amén. ¿Hay preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Yo sé que este salmo lo hemos mencionado muchas veces y creo que ya hasta lo prediqué anteriormente. Pero vamos a seguir el orden que comenzamos. ¿Hay preguntas? ¿No? Vamos a orar entonces para terminar nuestra reunión. Padre, te damos muchas gracias porque tú has puesto tu rey sobre Sión Sí, Señor. y le has dado, Señor, potestad, autoridad en los cielos y en la tierra. Sí, Padre. Le has dado, Señor, las naciones como su herencia Sí, Padre. para que Él las gobierne, para que Él gobierne hasta los confines de la tierra. Sí, Padre. Son su posesión. Le has dado poder, Señor, para someter a las naciones. Pero, Señor, en su amor y en su cuidado, Él primeramente envía su palabra, Señor, para que por medio de su palabra los reyes de la tierra finalmente doblen sus rodillas delante de Él. Sí, Padre. Y para enviar, Señor, su bendición sobre la tierra. Y para que las naciones, Señor, los pueblos, las gentes, puedan disfrutar del cuidado del Señor Jesucristo. No con Él directamente, Señor, sino que también con reyes que han doblado sus rodillas, Señor, que creen en Él, que confían en Él y que gobiernan para Él, para su honra y para su gloria. Amén. Porque esto es lo que nos promete, Señor, el Salmo. Los reyes doblarán sus rodillas. Padre, te damos muchas gracias, Sí, Señor. porque este Rey todopoderoso, este Rey, Señor, delante del cual las rebeliones son vanas, Él reina para el cuidado de los suyos, para el cuidado de la iglesia. La iglesia, Señor, es la niña de sus ojos. Sí, Padre. Y, Señor, te agradecemos, Señor, porque esta promesa nos trae paz y trae consuelo a nuestro corazón. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos orar, que venga tu reino, Sí, Señor. que se haga tu voluntad, Señor, así como en el cielo, aquí en la tierra. Sí, Padre.
Ayúdanos, Señor, a tener la esperanza, Señor, de que esto va a suceder. Y que finalmente, Señor, la iglesia va a cumplir esta misión que tú le has dado. Sí, Señor. De ser sal y luz en el mundo. Sí, Padre. De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, Padre. Padre, te damos gracias por el Rey, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por su gobierno. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por sus cuidados, Sí, Señor. por sus promesas. Sí, Padre. Te damos gracias, Señor, porque este Rey se humilló, se hizo hombre, se humilló a lo sumo, Señor, recibió la maldición del pecado en la cruz por amor, Señor, a aquellos que tú le habías dado. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en Él tenemos salvación. Sí, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú lo resucitaste y le diste un nombre que es sobre todo nombre. Sí, Padre. Ayúdanos, Señor, entonces a glorificarlo. A glorificarlo, Señor, con todo lo que hacemos. Que vivamos, Señor, para su gloria y para su honra. Sí, Señor. Y que podamos, Señor, entonces disfrutar y gozar, Señor, de Él para siempre. Sí, Padre. Ayúdanos, Señor. Cuida, Señor, de tu iglesia. Cuida, Señor, de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Danos descanso, Señor, esta noche y prepáranos para el día del Señor, en el cual nuevamente nos reuniremos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para asombrarnos con tus atributos, Señor, y con tus cuidados y con tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Amén. Amén.